Para finalizar el tema 3, el tema uno, perdón, lo que vamos a hacer ahora es presentar qué es lo que podemos hacer cuando estamos en un contexto en el cual queremos, por ejemplo, hacer inferencia y no podemos o no queremos apoyarnos en las propiedades de muestras exactas o las propiedades de muestras finitas de los estimadores. Y eso, por ejemplo, ocurre cuando nosotros, si supiésemos que los usos son normales, por ejemplo, y queremos testear una hipótesis nula cualquiera, pues sabemos que si los usos son normales y, por ejemplo, el sigma cuadrado es conocido, entonces podemos hacer este test de hipótesis y la distribución y el valor crítico que debiésemos obtener proviene de una distribución normal. Si sabemos que los usos son normales y los sigma cuadrado no es conocido, reemplazamos en lugar de sigma cuadrado un estimador de sigma cuadrado, un estimador consistente que puede ser el estimador Olita o el estimador Gorro, y con eso podemos hacer inferencia sabiendo que si los usos son normales, el valor crítico y el test que debiésemos evaluar es un test T-de-student en lugar de un test normal. Lo mismo ocurría si es que queríamos hacer un test de hipótesis múltiple, ¿no es cierto? Que si es que sabíamos que los usos eran normales, entonces podíamos utilizar el test F. Si es que no sabíamos que los usos eran normales, podíamos reemplazar en lugar de esto un estimador consistente de la varianza y la distribución debiese ser chi cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese sí conocemos el caso de sigma cuadrado. Lo que hemos dicho después es qué ocurre si es que, por ejemplo, yo no sé si los uso normales. Si yo no sé si los uso normales, entonces tengo dos alternativas. La alternativa uno es creer que para la aplicación que yo tengo en particular, si yo no sé la distribución de los us, yo creo que por las características de la hipótesis que quiero testear y por las características del problema que tengo, teoría asintótica va a ser una aproximación razonable al problema que quiero responder. Y por lo tanto, entonces, yo sé que a medida que la muestra va haciéndose arbitrariamente grande, teorema central del límite va a empezar a funcionar. Y como teorema central del límite empieza a funcionar, yo sé que, por ejemplo, podría utilizar eh, esta como la matriz de varianza y covarianza asintótica y con esta matriz de varianza y covarianza asintótica hacer los test que hemos discutido antes. ¿Qué ocurriría entonces? Que ahora yo ni siquiera me vengo a la parte de acá, sino que simplemente, aunque yo utilice el estimador Olita o el estimador Gorro, yo sigo utilizando como distribución la distribución asintótica. ¿Por qué? Porque esa distribución va a ser válida independientemente de si los usos normales, cuando la muestra sea lo suficientemente grande, es decir, cuando teoría asintótica empiece a funcionar. Lo mismo va a ocurrir en el otro caso. Si es que yo quiero hacer un test de hipótesis múltiple y yo no sé la distribución de los errores, tengo un estimador consistente de la varianza y yo me apoyo en teoría asintótica, el test debería ser un test chi cuadrado con Q de libertad y ni siquiera perder el tiempo con un test F, porque el test F solo funciona en muestras exactas o muestras finitas cuando yo sé que los U's son normales. Si yo no sé la distribución de los U's o yo sé que los U's no son normales, yo sé que este no es el test correcto. Entonces, en ese caso, o me apoyo en teoría asintótica, y yo creo que para el tamaño de muestra que tengo, teoría asintótica funciona y por lo tanto utilizo los test asintóticos, o voy a tener que hacer otra cosa. Y esa otra cosa es justamente el problema que vamos a discutir ahora. Entonces, las propiedades de muestras exactas para un tamaño de muestra cualquiera, rara vez se conocen. Y cuando se conocen, funcionan en casos que son ideales, como el caso, por ejemplo, en que tengan normalidad en los errores, etc. Por lo tanto, entonces, en la vida real, yo no sé si es que el problema que enfrento, cómo hago inferencia con el problema que enfrento dado el tamaño de muestra que tengo. Entonces, una cosa que podría hacer es simplemente ignorar el tamaño de muestra que tengo y apoyarme en teoría asintótica. Hacer como si yo tengo 20 datos, hacer como si esos datos fuesen equivalentes a tener infinitos datos y por lo tanto utilizar teoría asintótica. Por otro lado, si es que yo tengo, si yo no yo no sé la distribución de los errores y no quiero apoyarme en teoría asintótica, entonces tal vez sea mejor utilizar lo que se van a llamar refinamientos asintóticos. ¿Ok? Pero lo que voy a hacer es justamente discutir en qué casos debiese utilizar métodos para tratar de hacer inferencia cuando no quiero apoyarme en teoría asintótica porque creo que las propiedades de muestras pequeñas del test que quiero aplicar van a ser distintas a las propiedades asintóticas o pueden ser distintas a las propiedades asintóticas. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Bueno, puede ocurrir eso cuando, por ejemplo, yo tengo un modelo que es
razonablemente no lineal, o yo tengo un modelo en el que se permite, en el que hay persistencia, o yo tengo un test de hipótesis que quiero realizar, que es un test de hipótesis no lineal. Entonces yo sé que cuanto más no lineal sea el problema, más, más no lineal sea el test de hipótesis. O cuando, por ejemplo, mayores desvíos de normalidad tengan los errores, mayor compromiso va a haber en que la aproximación asintótica no va a ser una aproximación razonable para el problema que estoy enfrentando. Y por lo tanto, en esos casos, lo que me gustaría es tener una herramienta o un conjunto de herramientas con los cuales poder definir cuál debería ser la manera correcta, entre comillas, de hacer un determinado test. Y para eso entonces lo que voy a hacer es justamente presentarles dos tipos de métodos o herramientas que vamos a utilizar. El primero de ellos es lo que vamos a llamar los experimentos de Monte Carlo, y en el segundo de ellos vamos a discutir un refinamiento asintótico que se llama Bootstrap, un método de remuestreo. El experimento de Monte Carlo lo utilizo para tratar de evaluar si es que las propiedades, cuán distintas son las propiedades de muestras pequeñas respecto a las propiedades asintóticas de un estimador, o cómo se comporta un test de hipótesis, o cómo se comporta un estimador ante el tamaño de muestra que enfrento. ¿Okay? Entonces la idea es básicamente tratar de hacer lo que hemos dicho que es imposible hacer en la vida práctica, que es tener un DeLorean. El DeLorean entonces es hacer un Monte Carlo, porque en el Monte Carlo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer infinitas veces, o un número grande de veces, no infinitas obviamente, pero muchas veces vamos a repetir un mismo experimento para un tamaño de muestra fija. Y lo que vamos a hacer entonces es que como el tamaño de muestra está fijo, lo que vamos a hacer es que vamos a dar muestras generadas artificialmente por nuestro computador mediante simulaciones, vamos a generar muestras artificiales del problema que estamos enfrentando y vamos a darle una muestra artificial a un econometrista artificial, entre comillas, y le pedimos a este señor que estime el modelo que queremos estimar y que haga el test que en la vida real queremos hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos testear la hipótesis nula que beta es igual a 5, por decirlo. Quiero testear esa hipótesis. Y no sé si los errores son normales o no estoy seguro si la teoría asintótica funciona bien porque tengo apenas 15 datos. Y como tengo 15 datos, 15 parece ser lo suficientemente alejado de infinito y por lo tanto entonces no estoy seguro si apoyarme en teoría asintótica va a funcionar para poder hacer este test de hipótesis de beta igual a 4. ¿No es cierto? Quiero testear que beta es 4. Entonces lo que yo he hecho es, tengo un tamaño de muestra de 15 datos, he obtenido un valor estimado de beta, digamos que mi valor estimado de beta era 5.1, entonces hago 5.1 menos la hipótesis nula, que era 4, dividido entre el estimador de la desviación estándar de este parámetro, que lo obtuve con mi tamaño de muestra de 15 datos, y con eso obtengo un estimador, y eso me dio un valor de este test de 1.75, por decir algo. Entonces yo quiero evaluar si es que con ese valor yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Yo sé que si me fuese directamente eh, a la tabla de una normal, me diría que, por ejemplo, para un nivel del test del 5%, o si quiero cometer un error tipo 1 del 5%, o para un test al 95% de confianza, lo que yo hago es comparar eso contra un valor crítico. El valor crítico va a ser 1.96. Como el valor calculado que me ha dado es 1.74, 1.74 es menor que 1.96, sí, y por lo tanto entonces no rechazo la hipótesis nula. Entonces yo digo, el valor que yo he calculado, 5 punto algo, estadísticamente para mí es lo mismo que si fuese 4, y yo no rechazo la hipótesis nula que beta es igual a 4, ¿sí? Pero digo, bueno, ¿será? O sea, el valor que yo he calculado y estoy apoyándome en el valor crítico para la distribución asintótica cuando t es infinito y tengo apenas 15 datos. ¿No será demasiado atrevimiento con 15 datos creer que la teoría asintótica va a funcionar? Entonces, en esos casos valdría la pena hacer un experimento Monte Carlo para ver qué propiedades de muestras pequeñas tiene el test que yo estoy realizando. Entonces, ¿cuál sería la manera de poder hacer este test? Entonces, hacer un experimento Monte Carlo. El nombre de Monte Carlo, del experimento Monte Carlo, surge justamente de utilizar procedimientos de simulación para tratar de evaluar regularidades de alguna cosa. Entonces, el nombre Monte Carlo es justamente porque estos experimentos, las primeras aplicaciones de experimentos se hicieron para tratar de ver cómo apostar en los casinos de Monte Carlo, ¿no es cierto? Y ver si es que yo qué sé, si apostaba al doble cero en la ruleta, qué probabilidad tenía de ganar, y si es que apostaba a las negras y a menores y a mayores, yo qué sé, y tratar de ver
si no conocían demasiada estadística o distribución conjunta de estas cosas, qué estrategia podría utilizar utilizando métodos de simulación. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo qué sé, si estos métodos se hubiesen hecho el, el antaño pasado, probablemente se hubiera llamado experimentos de Las Vegas y no experimentos de Monte Carlo, porque más gente va a apostar a Las Vegas que a Monte Carlo o Monticello, no sé cómo se llama el casino de acá, o el Enjoy, no sé cómo se llaman estos casinos. Hubiésemos llamado el experimento Enjoy o el experimento Monticello, si es que lo hubiésemos generado para ese contexto. Pero ahora lo vamos a aplicar para otra cosa. Y para la cosa que lo vamos a aplicar es justamente para tratar de ver si es que, por ejemplo, con un tamaño de muestra 15, ¿cuál debería ser el valor crítico que debemos utilizar para un tamaño de muestra 15? Entonces, ¿cuál sería la manera de hacer este test? La manera de hacer este test es, primero, colocarnos en el rol de Dios. Y Dios, entonces, es aquel que conoce la estructura. Entonces, nosotros, Dios, vamos a conocer la estructura. Y nuestra estructura va a ser, por ejemplo, Y es igual a beta va a valer 4. Entonces, va a ser Y es igual a 4 veces X más U. Entonces, como Dios, sabemos que el verdadero beta es 4. ¿Ya? Ese es Dios. A su vez, los U's tienen, por ejemplo, distribución normal, con esperanza 0 y varianza 10, por decir algo. Entonces, nosotros conocemos el valor de beta y conocemos el valor de sigma cuadrado. Eso es Dios, ¿no es cierto? Y ahora, a los meros mortales, como Dios, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una muestra artificial. Supongamos que las X son una secuencia de constantes, una secuencia fija. Entonces tenemos los 15 valores de X, porque estamos viendo cómo se comporta el hacer un test de hipótesis de beta igual a 4, cuando el verdadero valor de beta es 4, los usos normales, por ejemplo, pero tenemos una muestra de tamaño 15. Entonces, ¿qué ocurriría si es que un individuo quiere hacer este test de hipótesis, pero tiene un tamaño de muestra 15? Entonces, la manera de poder ver cómo podría hacer este test o cuál debería ser el valor crítico que debería usar para este tamaño de muestra es que ahora, dado que conocemos que el beta es 4, eso es Dios conoce que el beta es 4, tenemos la secuencia fija de X, por lo tanto, X por beta la conocemos para los 15 datos. Y ahora para esos 15 datos generamos números artificiales de U. Entonces, supongamos que los U's siguen una distribución normal, como hemos dicho, con esperanza 0 y varianza 1, por decir algo. Entonces, generamos números pseudo aleatorios de una normal. Se llaman números pseudo aleatorios porque en realidad los programas computacionales no generan números aleatorios, generan números pseudo aleatorios porque en realidad son secuencias determinísticas, pero el algoritmo es lo suficientemente complejo como para que parezcan, que sean indistinguibles de procesos efectivamente aleatorios. ¿Ok? Entonces lo que hacemos en ese caso es que simplemente nos damos lo que llamamos el DGP. Y el DGP es simplemente el Data Generating Process o el proceso generador de datos. Entonces lo que hacemos es simplemente decimos, ok, el verdadero valor de beta es tanto. La verdadera distribución de los U's es normal con esperanza 0 y varianza 1. Y los X, los 15X, tienen estos valores. X1 es igual a 0.8, X2 es igual a 0.4, X3 es igual a 0.9, etc. Entonces, nos hemos dado el proceso que genera los datos, como Dios. Y lo que hacemos ahora es generamos experimentos. Y los experimentos son simplemente que hacemos J muestras o J replicaciones en las cuales para la muestra 1, por ejemplo, lo que hacemos generamos una muestra artificial de datos. ¿Cómo generamos la muestra artificial de datos? Generamos 15 números pseudoaleatorios de U que sigan una distribución normal o que obedezcan una distribución normal con esperanza 0 y varianza 1 en este ejemplo, ¿no es cierto? Generamos estos números pseudoaleatorios y lo que hacemos después, tenemos estos 15 U's y ahora, para cada uno de estos 15 U's, sumamos el X beta, entonces hacemos X beta más U, y con eso hemos generado 15 realizaciones artificiales y, en teoría, aleatorias de Y, porque Y es igual a X beta más U. Entonces, aunque el beta era fijo, el X lo hemos hecho fijo, hemos generado números pseudoaleatorios de U, y con eso hemos generado números pseudoaleatorios de Y. Y con eso ahora nos olvidamos que somos Dios y le pasamos los datos al mortal 1. Y el mortal 1 tiene datos de Y, tiene datos de X, pero no sabe nada más que eso. No conoce el verdadero beta y no conoce el sigma cuadrado de los U's. Y lo que hacemos en ese caso, entonces, le damos el Y y le damos los X a este señor. ¿Y el señor qué hace? Bueno, típicamente hace un OLS, ¿no es cierto? Entonces estima el beta gorro de esa muestra. Le vamos a ese el beta gorro olita o el beta gorro olita 1, que sería el de la muestra
artificial 1. Entonces hace el X transpuesta X inversa, X transpuesta Y para esa muestra artificial y con eso obtiene un beta olita sub 1, que sería el beta gorro o el beta OLS para esa muestra pseudo artificial. Y para esa muestra pseudo artificial también puede estimar la varianza o el estimador de la varianza del beta gorro, nuestro sigma cuadrado gorro, X transpuesta X inversa, y con eso hace el test de hipótesis que hemos discutido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hace este test que tenemos aquí. Este test que tenemos aquí, ¿sí? ¿Ok? Y obtiene un valor calculado para ese test, para esa muestra en particular. ¿Qué hacemos después? Volvemos a ser Dios, o lo que es lo mismo, tomamos el DeLorean, volvemos al pasado y por lo tanto agarramos y con los X fijo y el beta fijo generamos otra secuencia de 15 números artificiales o pseudo aleatorios de U. Y con esos números pseudo aleatorios generamos otra muestra artificial de Y. Con esa nueva muestra artificial de Y, ahora se la pasamos a un nuevo econometrista artificial, el señor 2. Y al señor 2 le decimos, mira, acá tienes una nueva muestra de Y que es distinta a la muestra de Y que tenía el econometrista 1. Porque obviamente, como los números artificiales, los U's, los pseudoaleatorios son distintos en la muestra 2 que en la muestra 1, la secuencia de Y también va a ser distinta, aunque los X sean iguales. Le pasamos los Y de esta nueva muestra artificial al señor 2, le pasamos los X, le decimos, bueno, hazme el test de hipótesis que beta vale 4. Entonces lo que va a hacer este señor es que va a obtener un estimador de beta, con ese estimador de beta además va a obtener un estimador de la varianza y va a hacer este test y va a obtener otro valor calculado para ese test. Entonces, por ejemplo, el señor 1 obtuvo un valor calculado de menos 0.4 y el señor 2 obtuvo un valor calculado para ese test de 1.33, por decir algo. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a tomar el DeLorean y volvemos a ser Dios. Generamos nuevos números aleatorios, generamos nueva muestra de Y, con esa nueva muestra de Y llamamos al econometrista artificial 3 y a este señor 3 le decimos, acá tienes una muestra de Y, acá tienes los X, estímame un beta gorro y hazme este mismo test de hipótesis. Y lo mismo para el señor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo hacemos esto muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. 10.000 veces, 100.000 veces, no sé. Entonces vamos a tener 100.000 estimadores de beta para cada muestra artificial distinta, cada muestra de tamaño 15, exactamente igual a lo que teníamos en los datos en la vida real. Para cada muestra hemos calculado un valor calculado de este test y por lo tanto tenemos, yo qué sé, 10.000 o 100.000 de estos valores calculados para cada muestra artificial. Y lo que hacemos ahora es que, dado que ahora como Dios, nosotros sabemos que el verdadero modelo era un modelo en el que el verdadero beta era 4, podemos también evaluar, por ejemplo, si el estimador es insesgado. ¿Cómo evaluamos eso? Haciendo lo que habíamos dicho que haríamos en insesgamiento. Tenemos, yo qué sé, 10.000 betas que han salido de las 10.000 betas artificiales. El promedio de los estimadores de beta debiese ser muy parecido a 4, que era el verdadero valor de 4. Si es que, por ejemplo, encontramos que el valor estimado es mayor en promedio, cuando tenemos muchas muestras artificiales, el valor estimado en promedio es sistemáticamente menor o sistemáticamente mayor, entonces hemos encontrado un sesgo. Entonces, el estimador para este problema va a tener un sesgo de sub o sobreestimación. ¿Por qué? Porque como Dios sabíamos que el verdadero beta era 4, en promedio, cuando tenga muchas muestras artificiales del mismo tamaño, en promedio el estimador debiese converger al verdadero valor, que es el beta en este caso. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, otra cosa que puedo hacer ahora es, puedo construirme estos tests artificiales, 100.000 de estos tests o 10.000 de estos tests, dependiendo de cuántas muestras artificiales he hecho. Y ahora lo que hago es ordeno los valores de este test de menor a mayor. Y como yo sé que la hipótesis nula era correcta, entonces lo que yo puedo hacer ahora es decir, bueno, si yo quiero cometer, por ejemplo, un error tipo 1, 5% de las veces, entonces agarro el valor crítico más, los valores críticos más negativos hasta el 2.5% de la muestra, o sea que digamos si tenía 1.000 muestras, entonces el 2.5% va a ser agarrar el corte en el valor 25. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? El corte en el valor 25 por el otro lado, y por el otro extremo, el corte en el valor 975. Como lo que debiese ocurrir es que la distribución debe ser razonablemente simétrica, entonces lo que agarro es el valor crítico, lo voy a fijar justamente en el punto S en que me da 5% de área hacia las colas de los extremos. Y ese es el valor crítico que sale de mi experimento Monte Carlo. Entonces ese valor crítico me dice, yo he impuesto una hipótesis nula, yo la conozco, la hipótesis nula es correcta,
Y lo que he hecho después es, he generado series artificiales, he replicado estas J muestras, y después de replicar estas J muestras, lo que hago es que entrego estas J muestras a J econometristas. Cada econometrista va a estimar los parámetros, va a hacer el test calculado, y voy a calcular los valores críticos conforme a lo que ha salido de estas muestras. Entonces, lo que va a ocurrir es que ahora el valor calculado, el valor crítico que voy a obtener, va a ser un valor crítico que va a ser consistente con la estructura que he impuesto y con el tamaño de muestra que me he dado. Y por lo tanto, ese debe ser el valor crítico que yo debería utilizar para hacer el test de hipótesis ahora en la vida real. Ahora me despierto de este sueño que he tenido en el que yo era Dios y he podido hacer el experimento de Monte Carlo. Y recuerden que en la vida real yo tenía una sola muestra de tamaño 15 y he testeado la hipótesis nula y me ha salido 1.70 y algo, creo que era el número que habíamos dicho que me había salido con el valor calculado. Y ahora lo que hago es comparar el 1.70 y algo, 70 y algo con el valor crítico que resulta del experimento Monte Carlo, no con el valor crítico de una tabla, de una normal o de una TED Student, que era lo que yo hubiese hecho si es que me apoyo en teoría asintótica, sino que del valor crítico que resulta del experimento Monte Carlo. Entonces, el valor crítico, por ejemplo, me dice que el valor crítico debería ser 1.84, por decir algo. Entonces, el valor que yo hubiese utilizado antes era un valor equivocado para ese tamaño de muestra. El valor equivocado era el 1.96. Debería utilizar un valor más conservador o menos conservador, dependiendo del contexto, ¿no es cierto? Y entonces la gracia de esto es que ahora podemos evaluar, por ejemplo, qué efecto va a tener o cuánto se va a desviar lo que hagamos con muestras pequeñas respecto a teoría sintótica, si es que, por ejemplo, cambiamos algunas propiedades de nuestro modelo. Si, por ejemplo, eliminamos el supuesto normalidad, ¿cómo va a cambiar el crítico? Si cambiamos el tamaño de muestra, ¿cuán rápido vamos a acercar al verdadero valor del vector de parámetros o a la verdadera distribución del test que estamos evaluando, etcétera? ¿Ok? Entonces, el experimento Monte Carlo nos sirve para hacer eso. Entonces, el experimento Monte Carlo es útil porque el experimento Monte Carlo nos permite evaluar o comparar las propiedades de muestras pequeñas con las propiedades de muestras arbitrariamente grandes o las propiedades asintóticas. Entonces, esto nos va a permitir evaluar las propiedades de muestras finitas, también se llama, o las propiedades de muestras pequeñas de un estimador bajo distintos contextos. Pero hay un pequeño problema cuando estamos haciendo un experimento Monte Carlo. Para hacer el experimento Monte Carlo, tenemos que no solo conocer la estructura, sino que también tenemos que conocer la distribución de los errores, por ejemplo. Tenemos que saber no solo el verdadero vector de parámetros, sino también conocer la distribución de los U's. En el ejemplo que les había dicho, asumíamos que los U's eran, por ejemplo, normales, con esperanza 0 y varianza 1. De hecho, en la tarea, que asumo que están terminando ya, en la tarea tienen que hacer un experimento Monte Carlo también ustedes. ¿Ok? En el que simulan seres artificiales y demás cosas. Entonces, ahora lo que ocurre es que, supongan que en la vida real yo he hecho mi test, este mismo test que tenía acá, y yo sé que este test, para evaluar esta hipótesis nula, este test, por ejemplo, este test tiene esta distribución asintótica independientemente de si los U's son normales. Supongan que ahora yo tengo la seguridad que los U's no son normales. ¿Bien? Entonces yo podría hacer una de dos cosas. Yo sé que los U's no son normales. Entonces, apoyarme en teoría asintótica y saber que aunque los U's no sean normales, este test va a tener esta distribución asintóticamente. Pero lamentablemente, además de yo saber que los U's no son normales, yo tengo una muestra de 10 datos o 15 datos, una muestra muy chica. Entonces la pregunta es, ¿10 o 15 datos no será demasiado atrevimiento apoyarme en teoría asintótica con tan poca muestra que tengo? Entonces, si tengo una muestra relativamente pequeña, yo sé que los U's no son normales, entonces me gustaría cubrirme las espaldas para escoger un valor crítico para hacer este test que sea consistente con más o menos lo que tengo. Entonces, supongan que los U's no son normales. En el experimento Monte Carlo, yo necesitaba imponer una distribución de los U's. Y al imponer una distribución de los U's, podía saber cómo ese supuesto afectaba a las propiedades de mi test. Pero supongan que ahora yo ni siquiera quiero atreverme a decir cuál es la distribución de los U's. Por ejemplo, yo no sé si los U's son normales. Obviamente, si creyese que los U's son normales, hago un experimento Monte Carlo nomás para ver las diferencias que hay entre muestras finitas contra propiedades asintóticas. Pero si yo no sé la distribución de los U's y yo no quiero jugármela respecto a la distribución de los U's,
Entonces, yo podría hacer algo parecido a un experimento Monte Carlo, pero en lugar de generar números artificiales de los U's conforme a una distribución que yo impongo y que no conozco, en lugar de hacer eso, podría tratar de aproximar la distribución de los U's utilizando lo que se llama la función de distribución empírica o la Empirical Density Function o la Empirical Distribution Function. Y esta función de distribución empírica es simplemente la función o la aproximación o la estimación de la función de distribución de los U's que resulta de los datos. ¿Ok? Entonces, para un determinado tamaño de muestra, yo puedo utilizar la función de distribución empírica para que, otra vez, apoyándome en teoría asintótica, a medida que la muestra se va haciendo mayor, yo sé que la distribución de los U-gorros va a replicar la distribución de los U's. Entonces, si los U's tienen colas anchas, los U-gorros van a tener colas anchas. Si los U's tienen distribución simétrica, los U-gorros van a tender a tener distribución asimétrica. Si los U's son bimodales, los U-gorritos van a tender a ser bimodales. Y por lo tanto, yo ahora utilizo los U-gorros que obtuve con mis datos, entonces estimé mi modelo, obtengo mi beta gorro, con mi beta gorro obtengo U-gorro. Y ahora lo que hago es, en lugar de hacer un experimento Monte Carlo imponiendo la distribución de los U's, yo ahora tomo la distribución empírica de los U's, pero utilizando, perdón, la distribución empírica de los U-gorros, como si fuese una aproximación de la distribución de los U's. Y entonces lo que hago es simplemente que ahora genero números pseudoaleatorios, pero que lo que hacen es que me replican la distribución empírica de los U's desordenando, entre comillas, la distribución de los U-gorritos. Entonces lo que hago es el mismo experimento que hemos hecho antes, o sea, tomo el DeLorean, entonces me voy atrás, ¿no es cierto? Voy a generar una muestra de tamaño 15, asumo que el beta está dado, digamos que hago que el beta valga 4, asumo que los X están dados, por ejemplo, una secuencia fija, y ahora, en lugar de generar números aleatorios de los U's conforme a la distribución específica, lo que hago es que agarro los 15 U's que yo tenía en mis datos, los U-gorritos que yo tenía en mis datos, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Tomo los 15 U-gorritos que tenía en mis datos y ahora lo que hago es que los desordeno entre comillas. Entonces hago que me salgan 15 U's aleatorios artificiales o pseudo aleatorios artificiales que repliquen la distribución de los U-gorros, pero que no sean los U-gorros exactamente. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar que el U-olita para el primer dato, voy a decirme, genérame un número aleatorio entre 1 y 15. Entonces, por ejemplo, me sale el número 4, por decir algo. Entonces, ese número 4, agarro el U-gorro 4, que era el U-gorrito, que era el que me salió de la observación 4, de los datos que tengo, de los 15 datos, y ese U-gorrito 4 lo llamo el U-olita 1 para la primera realización. ¿Me siguen? Entonces, voy a hacer creer que el shock o el capricho divino de Dios para la primera observación va a ser el que era el U-olita, el U-gorro 4. Y ese es el primer shock. Y con eso genero un Y-olita. ¿Me siguen? Porque el Y-olita de esa observación va a ser X que conozco por beta que conozco, o como Dios, ¿no es cierto? Más este U-olita que me generé artificialmente. Y con eso genero el primer Y-olita para la primera muestra artificial. Siguiente cosa que hago. Ahora voy a generar el siguiente Y. Otra vez me están siguiendo todos, estamos tratando de generar el siguiente Y para la primera muestra artificial de 15 datos de Y. Entonces, el siguiente dato de Y para esta muestra artificial, ¿qué hago? Otra vez me tomo el X como dado, el beta como dado, y para el U-olita 2, para el siguiente U-olita, lo que hago es que vuelvo a generar un número aleatorio entre 1 y 15. Digamos que me sale el número 16. Oh, no, el 16, no podría. Me sale el número 12, por decir algo. Y entonces ahora agarro el U-gorro 12, o sea, de los U-gorros que yo tenía de verdad, los U-gorros que salen de mi muestra de verdad, con el U-gorro 12, ese U-gorro 12, hago que se vuelva el segundo U-olita de la muestra artificial. ¿Me sigue? Y con el segundo U-olita de la muestra artificial, con el X y el beta el beta fijo y el X2, con eso genero un Y-olita sub 2. ¿Sí? ¿Qué hago después? Bueno, vuelvo a generar un número
del 1 al 15 y digamos que me vuelve a salir el 12, para que vean que estas muestras son con reemplazo. Me vuelve a salir el número 12. Entonces vuelvo a agarrar el Y gorro 12 y ese Y gorro 12 ahora va a ser el Y olita 3. O sea, va a ser el tercer U. Entonces agarro el tercer U olita, le sumo el beta por el X3 y con eso tengo el Y olita sub 3 para la muestra 1. Y así hago esto 15 veces. Entonces voy a desordenar los U gorritos, genero 15 U olitas, con esos 15 olitas genero un Y olita, un Y olita de 15 datos. ¿Y ahora qué hago? Llamo al primer econometrista artificial y le digo, mira, muchacho, acá tienes un Y olita, los 15 datos del Y olita, acá tienes tus 15 datos de X y estímame un beta olita, un beta gorro. Él me va a estimar un beta gorro que va a ser obviamente distinto al que yo he obtenido en la vida real, porque he desordenado los U olitas y al desordenar los U olitas he obtenido un Y distinto y con ese Y distinto voy a obtener un beta gorro distinto. Y le digo, hazme el test testéame la hipótesis que el beta es 4. ¿Sí? Recuerden que yo sé, Dios sabe que el verdadero beta es 4. ¿Sí? Y con eso tengo el primer test. ¿Qué hago después? Vuelvo a tomar el DeLorean, pero al DeLorean, en lugar de darle gasolina premium para alimentarlo, o sea, en lugar de alimentarlo con la distribución de los U's que salen de una distribución que yo conozco, que haría cuando hago el Monte Carlo, acá lo que hago es utilizar Bootstrap nuevamente. Entonces vuelvo a generar muestras artificiales de Bootstrap, 15 nuevos datos de los U's, que serían otra vez desordenar los U's. Con esos desordenadas de U's genero Y's. Con esos Y vuelvo a darle al segundo econometrista ahora la nueva muestra de Y con los X para que tenga un nuevo beta gorrito y con ese nuevo beta gorrito un nuevo test T. Y hago eso muchas veces. ¿Cuántas veces? 1000, 10.000 veces. Entonces digamos que lo he hecho 1000 veces, entonces voy a tener 1000 betas estimados, 1000 tests y con esos tests nuevamente vuelvo a calcular un valor crítico y con eso vuelvo a calcular. Y ahora, ese es el valor crítico que sale entonces de mi Bootstrap. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ahora tengo un valor crítico consistente con el tamaño de muestra que tengo y consistente con la distribución empírica de los U's. ¿Sí? Porque yo sé que los U gorritos replican el patrón de la distribución de los U's. Y no conozco la distribución de los U's, además. O sea que he hecho algo muy cercano a magia acá, porque he podido encontrar el valor crítico con el cual tengo que ahora, como recuerden que mi problema es que yo quería testear la hipótesis nula que beta valía 4, el valor que yo había estimado era de 5.1 y quiero evaluar si 5.1 se parece o no a 4. Y el valor del test que había obtenido era 1.72. Ahora lo que quiero evaluar es cuál es el crítico con el cual debería compararlo. Y ahora, por ejemplo, en el experimento Monte Carlo, me sale que el crítico debería ser 1.62, por decir algo. Y entonces ahora, con el 1.74, y si el crítico es 1.62, yo rechazo la hipótesis nula. ¿Ven? Y lo que hubiese ocurrido si me hubiese ido a la teoría asintótica, no hubiese rechazado la nula. Entonces lo que ocurre ahora es que el Bootstrap lo que hace es lo que se llama un refinamiento asintótico. ¿Ya? Y el refinamiento asintótico lo que hace es que nos entrega resultados que son equivalentes asintóticamente a una aproximación de primer orden a la teoría asintótica, por lo tanto, asintóticamente van a entregarnos los mismos resultados que más o menos nos entrega teoría asintótica cuando la muestra se vaya haciendo arbitrariamente grande, pero en muestras pequeñas, obviamente, esta es una mejor aproximación. ¿Por qué? Porque nos está entregando el valor crítico consistente con este problema en particular para la distribución efectivamente o particular que tenemos de los U's. ¿Ok? Para esta distribución específica de los U's. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, la gracia es que ahora hemos encontrado una manera con la cual podemos no solo cuando ustedes tengan que hacer test de hipótesis, que es lo que típicamente hacen en su vida, tienen datos y alguien tiene una teoría, cree que cuando aumenta X baja y baja más o menos en tanto, entonces tiene una idea de cuál es el beta y otro tiene otra teoría, quieren testear teorías. Entonces tienen tres maneras de poder testear una teoría o poder hacer inferencia. La primera manera es simplemente, si ustedes tienen la suerte de conocer, o lo conocer más tarde, no rechazar la hipótesis que los usos normales, entonces independientemente del tamaño de muestra, ustedes podrían utilizar
este test, si es que quieren hacer un test independientemente del tamaño de muestras, si saben que los usos normales o tienen una garantía que los usos normales, calculan el test y el crítico va a ser una t-de-student, si es que su hipótesis es simple, o va a ser un test F, si su hipótesis es conjunta. ¿Sí? Eso es si saben que los usos son normales. Si ustedes no saben si los usos son normales, pero su test de hipótesis es razonablemente lineal, su modelo es lineal y la vida es razonablemente tranquila, y además su tamaño de muestra es razonablemente grande, entonces ni siquiera pierden el tiempo viendo el test F. El test F es para amateurs nomás, es para niños que no han hecho este curso. El test F solo sirve cuando garantizamos normalidad de los errores. Si no sabemos si los usos son normales, entonces tenemos que hacer una de dos cosas. O basarnos en criterios asintóticos y por lo tanto ir a una chi cuadrado con grados de libertad si es un test conjunto, o ir a una normal si es un test individual y decir, mira, no sé la distribución de los U's, pero tengo mucha fe en teoría asintótica. Teorema central del límite es muy poderoso y por lo tanto yo creo que independientemente que tenga 30 datos, teoría asintótica va a funcionar bien acá y por lo tanto aplico eso. Y la otra es que por razones distintas, que nuestro modelo sea no lineal, que el test de hipótesis sea no lineal, o que los U's sepa que tenga evidencia de que son abiertas, que la distribución es fuertemente distinta a una distribución normal, entonces en esos casos teoría asintótica puede no ser una aproximación muy buena. ¿Qué hacemos en esos casos? Si tengo una manera de poder eh, aproximar paramétricamente la distribución de los U's, en ese caso utilizo un experimento Monte Carlo y con eso evalúo las propiedades de muestras pequeñas, de muestras finitas, la diferencia que hay entre propiedades de muestras pequeñas y propiedades asintóticas del test cuando bajo distintos contextos. Y si es que ni siquiera quiero hacer eso, ni siquiera quiero aventurarme a dar una distribución de los U's, entonces puedo utilizar la distribución empírica de los U gorritos como una aproximación a la distribución teórica de los U's. Y con eso hacer el DeLorean muchas veces, y con ese DeLorean muchas veces poder decir cuáles son las propiedades de muestras pequeñas de nuestro estimador y, más importante todavía, cómo hacer inferencia correcta, robusta a un tamaño de muestra pequeño. ¿Sí?